Hola a todos, buenas noches, sean bienvenidos a este webinar organizado por Silver Quality Consulting. Les saluda Wendy Plata, CEO de Silver Quality Consulting, y pues hoy estaremos compartiendo el webinar Desmitificando la inteligencia artificial, lo que necesitas saber para empezar. A mí me llena de mucho honor tener esta noche junto a mí como invitado especial a nuestro querido Cristóbal Morocho Moreno. Él es un profesional muy destacado de Ecuador, es PMP y también tiene la certificación DAS-M y también es Senior Project Manager Professional. Algo muy interesante también de Cristóbal, y él ya nos va a contar un poquito más sobre lo que ha estado haciendo en la inteligencia artificial, es que como muy pocas personas, él ya va a cumplir un año de haber publicado su libro sobre inteligencia artificial. Y sin más preámbulos, me encantaría que se presente como le gustaría que lo conozcan. Adelante, Cristóbal. Gracias, mi querida Wendy. Saludos cordiales a todos los participantes. En primera instancia, agradezco tanto a Wendy, que CEO de Silver Quality Consulting, por haberme tenido en cuenta y haberme hecho esta invitación, la cual he aceptado de total agrado. Pues mi expectativa es seguir difundiendo el tema de la inteligencia artificial. De hecho, yo me considero un entusiasta más sobre este tema y esta tecnología que es necesaria que todos nos involucremos de poco en poco para tener en cuenta qué es lo que estamos viviendo y qué nos viene más tarde en el futuro inmediato o más allá. De hecho, de esto se trata justamente este webinario. Y respondiendo pues a la propuesta de Wendy, pues en términos generales, efectivamente soy ya un ingeniero con algunos años de experiencia profesional. Soy Project Manager certificado por PMI y efectivamente, desde finales del año 2022, cuando salió ChatGPT al mundo, la versión 3.5, posiblemente todos recordemos, me interesó. Empezó, como se dice, como una manera curiosa, y creo que algunos también lo habrán hecho en el transcurso de estos meses pasados, o del año pasado, y lo tomé ya, pues, de manera más seria, prácticamente en marzo del año 2023, donde inicié ya mis lecturas e investigaciones que culminaron efectivamente en agosto del año pasado. Ya va a ser un año, prácticamente en unos 10 días más, que publiqué mi libro que se llama Integrando la inteligencia artificial en la gestión de proyectos, un nuevo horizonte para los directores de proyectos. Eh, para mí es un orgullo personal porque fue la primera publicación que en español se publicaba combinando el tema nuevo de la inteligencia artificial generativa puntualmente con lo que es las propuestas del marco de trabajo del Project Manager, efectivamente desde el punto de vista del PMI. Entonces, no fue creado como un documento o texto académico, sino más bien orientado de manera muy llana, de manera transparente para que los profesionales de proyectos y otras personas que quieren interesarse en el tema lo puedan leer. De hecho, es un libro en el cual no detallo tecnicismos, no hay conceptos matemáticos, no hay nada de eso, sino más bien hay comentarios, hay propuestas de mis lecturas que tienen esa fecha. Y obviamente está también pues una parte que definí como qué es lo que va a pasarnos próximamente, y tengo la satisfacción que algunos de esos enunciados que mencioné en las páginas de mi libro, yo lo estoy viendo que se están generando. Entonces, no quiero decir con esto que he sido un pitonizo o un gurú en ese tema, faltaba más, o un oráculo, ¿no? Sino que lo vi como de manera natural que se iba a generar, y reitero, se están generando. Para mí es grato, y hoy publiqué, perdón, el día de hoy, de 6 de agosto 2024, vi pues un artículo en la red LinkedIn en la cual se mencionaba que hay un modelo de inteligencia artificial específico que está aprovechando la capacidad de imágenes que tiene un modelo en un hospital en Inglaterra, un modelo de inteligencia artificial que está aprovechando la facilidad y la mejora que tienen validar imágenes de, de medicina, en este caso creo que son tomografías o resonancias magnéticas, hace un cierto proceso y entrega mejores resultados
con mayor detalle a los especialistas, a los médicos. ¿Y eso qué está aprovechando? Generando que efectivamente ya es un caso práctico, un caso de uso extraordinario que va a permitir a los médicos dar un mejor diagnóstico y de manera más oportuna a los pacientes. Entonces, ese es un beneficio de los tantos que están generando. Eso en términos generales, poco dije lo que estaba haciendo, lo que hice, me he desglosado, entonces, enhorabuena. Como pueden ver, ese es mi entusiasmo y me califico como un entusiasta más de la inteligencia artificial. Mi querida Wendy. Muchísimas gracias, mi estimado Cristóbal. Realmente estamos muy honrados de que estés acá con nosotros y pues darle Gracias. también la bienvenida a quienes nos están acompañando en este webinar en vivo y así como también les invitamos a ver la grabación. Aquellos que no se pudieron conectar en vivo, este webinar va a estar grabado, así que no se lo pierdan. Y tenemos muchas sorpresas más para ustedes y ya lo van a ir viendo más adelante. Y bueno, mi estimado Cristóbal, realmente este tema de la inteligencia artificial es un tema que realmente en lo personal me apasiona. Yo también me considero una entusiasta. Mi formación de base pues es ingeniería en computación y algo interesante es que hace pues ya se imaginarán más de 20 años cuando tuve mi curso de inteligencia artificial, la inteligencia artificial no se había materializado como tal como la tenemos ahora, sino que hablábamos nada más de abstracción de la realidad. De eso hablábamos en ese tiempo, como digo yo, en mis tiempos. Sin embargo, ahora, desde que se lanzó ChatGPT, pues en el 2022 esto ha revolucionado realmente la vida. Y quiero decirlo que de manera personal, a mí me ha cambiado la vida y positivamente. Y sobre eso también vamos a estar hablando hoy. ¿Y qué tal, mi estimado Cristóbal, si vamos a empezar a desmitificar, que fue la promesa que le hemos hecho a nuestros amigos en Por nuestras supuesto. redes? Vamos a Vamos por empezar a ahí. desmitificar. Y vamos a empezar con el primer mito que tenemos para hoy, que hemos identificado. El primer mito, que es la inteligencia artificial solo es útil para grandes empresas. Vamos a ver si esto es cierto o es falso. Y quiero aquí pues empezar con mi experiencia. Silver Quality Consulting, como nuestros amigos que nos siguen especialmente en LinkedIn, saben que empezamos hace 2 años y es una pequeña empresa. De hecho, no es ni siquiera una pyme, sino una microempresa. Sin embargo, nosotros ya estamos utilizando la inteligencia artificial. Y en este sentido, me encantaría que tú nos compartas un poco, Cristóbal, sobre, en términos generales, cómo está transformando la inteligencia artificial las actividades profesionales y cuáles son esas actividades que tienen un mayor impacto al utilizar la inteligencia artificial, que no solamente es para grandes empresas. Claro, mira, es muy interesante conocer que efectivamente una pequeña empresa como es Silver Quality Consulting ya está utilizando inteligencia artificial. Y eso da la pauta efectivamente que no es la inteligencia artificial, llamémosle también la IA como su acrónimo en español, está destinada a grandes empresas específico o incluso a expertos en inteligencia artificial eh, que puedan utilizarlo. No, todo lo contrario. La idea es que con el hecho mismo de que en noviembre del 2022 que se lanzó la empresa de OpenAI, la dueña de ChatGPT en la versión 3.5, creo que todos eso sí lo hemos escuchado, ¿no es cierto? Lo lanzó al mundo a toda persona, sin calificar si era un profesional, si era un estudiante, una ama de casa, cualquier persona que tenga interés se creó una cuenta y empezó a interactuar. Eso es lo que llevó que en menos de 5 días llegue a más de 1 millón de usuarios. En 5 días, lo que en otras empresas llevó años de generar esa cantidad de usuarios. Entonces, lo que sí es claro es que debemos diferenciar que quien genera o quien crea estos modelos de inteligencia artificial sí son grandes empresas, son las empresas tecnológicas más grandes del mundo, llámese OpenAI, Microsoft, Amazon, Google o Meta. Eso sí, efectivamente son. ¿Por qué? Porque realmente está detrás la infraestructura tecnológica que requiere un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini
o Claude, cualquiera de esas que están al momento siendo identificadas y interactuando con muchos usuarios en el mundo, sí tienen esa capacidad de infraestructura para generar sus modelos, cargar o alimentar la información con la cual trabaja, pero no es menos cierto de que efectivamente todo el mundo puede utilizar la inteligencia artificial. Entonces, este es un mito, no está destinado la inteligencia artificial para grandes empresas, que pueden utilizar grandes empresas, medianas, pequeñas, o una empresa individual o personal, está destinado. Lo que hay que hacer es saberlo utilizar. Efectivamente, entonces, allí hay que diferenciar lo que acabo de decir. Quienes crean estos modelos, efectivamente, y ponen a funcionar en el mundo a través del Internet, sí son grandes empresas con una gran capacidad tecnológica y obviamente un presupuesto enorme. Hablamos de millones de dólares. Pero quienes utilizamos podemos ser cualquier tipo de persona. Lo que tenemos que saber es cómo utilizarla. Así es. Sí, y gracias por esta aclaración, porque a veces pensamos que la inteligencia artificial solo es útil para gente que tenga muchos recursos económicos. De hecho, nos hemos dado cuenta que efectivamente la inteligencia artificial, desde nosotros como profesionales, la hemos estado utilizando y ha sido muy beneficiosa para nosotros. Entonces, realmente es un gran alivio que nosotros tengamos la inteligencia artificial. Y no solamente eso, sino que qué actividades de impacto. Yo voy a hablar desde la experiencia que tenemos en Silver Quality Consulting. Actividades de impacto para nosotros ha sido desde la creación de este mismo diseño para el webinar. Esta imagen que ustedes ven de fondo la creamos precisamente con inteligencia artificial. La utilizamos con una aplicación que se llama Copilot. Y obviamente es muy bonito hacer una referencia entre que estamos hablando de la inteligencia artificial y comunicar. Entonces, una actividad de impacto que para Silver Quality Consulting ha sido importante utilizando la inteligencia artificial ha sido la comunicación y el marketing digital. Y nosotros estamos trabajando precisamente en, en, en copies, que trabajamos en copies, con imágenes también, para luego los refinamos, porque hay un proceso, ¿no? No solamente es el copy y paste, que eso es muy importante, sino que nosotros utilizamos la inteligencia artificial para ahorrar ese tiempo que muchas veces no lo tendríamos y también nos costaría muchísimo contratar, al momento que estamos ahora, nos costaría muchísimo contratar a un diseñador gráfico. Entonces, para este tipo de cosas nos está sirviendo. Obviamente para otras actividades que necesitaremos de otro nivel, vamos a contratar al diseñador gráfico. Pero definitivamente para una empresa que está creciendo, realmente esto ha sido impactante para nosotros. Y sí, adelante, Quería Cristóbal. efectivamente, sí, acotar un poquito más parte de la pregunta que me hiciste, efectivamente, era en el hecho de que en qué actividades o en qué sectores o qué tareas o procesos son lo que la inteligencia artificial está al momento siendo más utilizada. Efectivamente, una de las tareas, como tú mencionas, o procesos que a la inteligencia artificial actualmente está siendo utilizada, es en actividades de alguna manera rutinarias o que requieren algún aspecto creativo y que se requiere generarlo de manera inmediata sin mayores conocimientos o ser un profesional en el área, por ejemplo, en este caso del diseño o del mercadeo. Es necesario sí tener un cierto criterio, efectivamente, qué es lo que se quiere obtener. Entonces, ahí vienen pues aspectos como ya vamos a hablar más luego de lo que se llama el diseño de un prompt, por ejemplo, para que la inteligencia artificial, en este caso puntualmente, que se llama la inteligencia artificial generativa, me genere un resultado, en este caso una imagen, un diseño que es que efectivamente que si nos hubiéramos puesto nosotros a diseñar con las herramientas tradicionales que hasta hace 2 años existían en el mercado, posiblemente nos hubiera llevado un par de días siendo un novato, un par de horas posiblemente al experto y nos hubiera costado más dinero. Hoy lo generamos nosotros sin mayor conocimiento de lo que realmente es nuestra necesidad y la herramienta, el modelo de inteligencia artificial generativo nos entrega. Entonces, allí viene efectivamente, se están utilizando actualmente en tareas que requieren automatización, pero que son tareas repetitivas, tareas que se pueden ser sustituidas
en este caso, por la actividad del modelo de la inteligencia artificial y se requiere un mínimo esfuerzo de supervisión. Ya otras cosas un poco más avanzadas, efectivamente, se están hablando ya de flujos de trabajo, se están hablando ya para temas de análisis de datos, específicamente la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial, no solo generativos, sino predictivos, están haciendo valiosos aportes, efectivamente, al análisis de datos ya de empresas. Y ahí, bueno, pues hay otros temas ahí que hablaremos luego, que es el cuidado de la información y lo que es la ética en el manejo de los datos. Así es. Muchísimas gracias, mi estimado Cristóbal. Ahora vamos al mito número 2 que vamos a ver en esta noche. El mito número 2 es la inteligencia artificial solo es para actividades profesionales. Y aquí vamos a desmitificar esto porque realmente no solamente se utiliza en el trabajo o en el ámbito laboral, sino que quisiera que nos compartas cuáles son estos ejemplos de cómo la inteligencia artificial también se ha integrado en el hogar y quizás la tenemos en el hogar y no lo sabemos. ¿Qué tal si nos compartes sobre eso, Cristóbal? Bueno, sí, yo soy un testigo fiel del uso de la inteligencia artificial, si cabe el término, en el ámbito doméstico. Y no me refiero específicamente en labores domésticas en sí mismo, pero sí, por ejemplo, para ayudar las tareas de mis hijos, específicamente de una hija mía que es todavía una estudiante de bachillerato, de colegio o high school afuera, que se conoce, ¿no es cierto? Es que efectivamente es darles a conocer cómo funciona esa herramienta, cómo hay que interactuar con ella y cómo tener resultados. Eso ayuda muchísimo ahora, efectivamente, en tareas en las cuales ahora incluso una mejora a lo que hasta hace un año y pico, pues un poquito más, un poquito menos, solo a través del Google buscábamos cierto tipo de conceptos, yo qué sé, sobre cualquier tema, la filosofía de Platón, les pongo un ejemplo. Googleábamos y nos salían 5.000 ofertas y artículos, unos buenos, y el joven decía, ¿y ahora? Entonces, en un mar inmenso, un océano de propuestas que entregaba ahora, con el saber utilizar la herramienta de la inteligencia artificial, de escribirle a través de un texto que se denomina el prompt, ese estudiante ahora puede discernir, clasificar y enfocarle la respuesta de manera inmediata. Esto no significa, y aquí si me permites rapidito una disgregación, la idea de esto es que no el estudiante haga, como tú lo decías, un copy-paste de lo que le entrega el modelo y entrega eso como tarea, no, sino que aquí tenemos que cambiar el entorno completo de la educación, en este caso que estoy dando un ejemplo práctico y que no es para profesionales, sino para uso doméstico en la casa, en las tareas de los hijos, es que no solo el estudiante debe saber aprovechar la inteligencia artificial, sino también los educadores, la institución educativa, el régimen educativo de la región, del país, donde sea. Tenemos que saber utilizar esta nueva herramienta. Entonces, ahí se involucran cómo la política de gobierno debe integrarse, debe definir cuáles son las normativas, la reglamentación, cómo los profesores ahora pueden utilizar esta herramienta para mejorar la capacidad de enseñanza y por tanto entonces al permitir, no prohibir que los estudiantes utilicen la herramienta. ¿Por qué? Porque efectivamente otro ejemplo que se me ocurre en este instante, si es que ya la inteligencia artificial es acogida de manera positiva como una herramienta de utilidad, por ejemplo, los profesores, ¿qué podrían aprovechar? Y mejorar efectivamente sus horas de clase, sus horas de laboratorio. Al permitirles que los estudiantes utilicen, podrían mandarles una tarea y al día siguiente o al siguiente clase, pues que expongan los resultados y efectivamente interactuar, que es la mejor manera de aprender con experiencias, más que efectivamente desarrollar, yo que sé, 200 ejercicios sobre un tema y sin saber una explicación de por qué nace. Entonces, si cogemos en este sentido, este ejemplo que me he permitido hacer de manera personal, nos podemos proyectar a que efectivamente no solo es para los profesionales, es para cualquier tipo de persona que tenga una actividad, sea profesional, sea artesanal o de curiosidad. Es saber cómo interactuar con ella, saberle el mejor provecho y hacerle efectivamente cuestionamientos, requerimientos sobre el área de interés que tenga. Entonces, un profesional del área de mercadeo, un profesional del área de la salud, un profesor del área en el área de educación puede orientar sus necesidades al modelo
e independientemente de lo que sea, por ejemplo, una ama de casa, si una ama de casa que está interesada, yo que sé, en sorprender a la familia en hacer una receta especial, le puede pedir, pero hay que, tiene que saber cómo pedirle, porque una cosa es decirle, dame una receta para hacer un omelette, y otra cosa es decirle, ayúdame con una receta para hacer un omelette que contenga tales especias y que tenga una calificación 3 cruces Michelin, pidiendo cualquier cosa. Entonces, se puede pedir ese tipo de requerimientos y, y el modelo le puede entregar entonces una respuesta. Entonces, este mito que es solo para actividades profesionales, no, es para todo tipo de actividades, profesionales o mundanas. La inteligencia artificial nos puede ayudar con ese tipo de requerimientos. Muchísimas gracias por tu aporte, mi estimado Cristóbal. Realmente la inteligencia artificial nos ha abierto un mundo bastante interesante porque algo comentábamos con nuestro colega Misael Castro, que también es parte de nuestro equipo Ah, de saludos, Misael. inteligencia, sí, de inteligencia artificial. Lo saludamos a él, que bueno, ya lo van a estar viendo en eventos futuros. Con él conversábamos bastante sobre lo importante que es que la inteligencia artificial nos permita desarrollar el pensamiento crítico. Y es hacia allá donde tenemos que ir. Como tú bien decías, no necesariamente el copy and paste, sino que después de esa respuesta que me está dando la inteligencia artificial, ¿qué hay luego? Y no solamente después de la respuesta, sino que cuando estoy interactuando con la inteligencia artificial, ya sea en una conversación con un lenguaje natural, o si estoy haciendo una ingeniería de prompts, cómo mi pensamiento crítico está desarrollándose justamente para tener buenas respuestas. Yo recuerdo y saludo también, aprovecho para saludar y agradecer a una de las personas que me animó a ser una persona que adopte la inteligencia artificial, que fue mi colega Santiago Mosquera, que él hizo algo muy interesante en una de las conferencias a las cuales yo asistí en un congreso de Project Management Institute del capítulo Andes Pacífico. Ellos lo invitaron a él como panelista, al compañero Santiago Mosquera, y él nos mostró cómo había utilizado la inteligencia artificial para planificar un viaje. Y era un viaje familiar. Entonces, ¿cómo utilizó esto? Y aparte de eso, también nos mostró un ejemplo de que no estaba calificando a sus estudiantes la respuesta que le daba la inteligencia artificial, porque decía, es natural que mis alumnos en esta era de la inteligencia artificial sí o sí van a utilizar en ese tiempo pues ChatGPT para su trabajo. Entonces yo lo que voy a calificarles es el prompt. Mira cómo cambió. Él no calificaba el resultado, sino que Ya es un cambio de calificaba. mentalidad, así es. Exacto, entonces, ¿para qué? Para propiciar la adopción. Entonces, de verdad es que es un tema bastante interesante esto que vemos acá. Y para finalizar esta parte, a veces no nos damos cuenta, Cristóbal, y lo hemos conversado contigo también, que la inteligencia artificial ya la tenemos algunos hasta en casa. Está Alexa, está Netflix que nos está recomendando las películas. ¿Es así o no? ¿Puedes contar tu experiencia sobre eso? Bueno, sí, efectivamente, Alexa de Amazon y Netflix, ellos empezaron ya de alguna manera a hacer prueba y pruebas reales, ya, bueno, otros podrían decir que no son ya pruebas, sino ya productos en plena vigencia, y ya que tenían ciertos algoritmos que, que una inteligencia artificial, en este caso de inteligencia artificial generativa, los tiene ahora y lo estamos compartiendo, lo estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque si vale la pena calificarlo, clasificar este tipo de inteligencias artificiales, por ejemplo, de Netflix, que cuando encendemos y nos conectamos a nuestra cuenta Netflix ya nos da los recomendados y nos pone estas películas de seleccionado para ti, hay este tipo de temas, ¿no es cierto? Lo que ha hecho es, ha evaluado, ha ido guardando la información de qué videos, qué películas, qué series hemos visto, y en toda su base de datos, toda su información lo recapitula y nos lanza las recomendaciones. Entonces, eso ya es un algoritmo que está funcionando ya desde hace un par de años atrás,
Y eso por eso mismo da las recomendaciones. El Alexa o el Siri de Apple lo que hace es de alguna manera trata de reconocer nuestra voz y a comandos simples y también nos responde. Entonces, eso está categorizado como la inteligencia artificiales simples o, como les llaman también, básicas, pero ya eran modelos que lo fueron desarrollando y están en vigencia. Ahora, pues con la explosión de ChatGPT, Gemini y los otros que mencionaba inicialmente y otros que hay actualmente que incluso tienen una combinación de los dos, hay sitios en los cuales hacen benchmarking de los modelos de inteligencia artificial, efectivamente, pues son los que estamos al momento tratando, especialmente dedicados a lo que se llama la inteligencia artificial generativa, que genera nuevos productos, llamémoslo así, llámese productos, un texto, una imagen, un sonido, un video, cualquiera de esos. Y así es, definitivamente nos estamos dando cuenta que algunos en casa también tienen inteligencia artificial ya adoptada o incorporada en su día a día. Aquí Así. tenemos un mito, el tercer mito, si es que es muy difícil adaptarse a la inteligencia artificial. Y hoy me pasó algo interesante con mi sobrina de 8 años, que primero empecé a mostrarle la inteligencia artificial, pero en modo texto. Estaba pues ahí dándole algunas instrucciones al chat GPT y pues me mostraba la respuesta. Pero ella es muy creativa, le gusta pintar, le gusta dibujar. Entonces, como que dijo, uy, esto como que no, es como que está difícil. Sin embargo, luego la llevé a Copilot para diseñar imágenes, para diseñar un osito panda, un gatito. Entonces, quiero mostrar este ejemplo de los niños, que también a veces eso es lo que le pasa a los adultos. Eso nos pasa. O sea, ¿qué pasa? Que sentimos que es muy difícil adaptarse a la inteligencia artificial, pero la nena disfrutó muchísimo realmente el ver cómo ella le podía decir a la inteligencia artificial que le diseñe un osito panda o un gatito cariñosito y estas cosas, ¿no? Entonces, la idea es ir dando las facilidades para que las personas puedan adoptar esta tecnología. Entonces, desde tu perspectiva, mi estimado Cristóbal, ¿qué habilidades nuevas necesitamos desarrollar los profesionales para adaptarnos a un entorno laboral que cada vez más se ve influenciado por la inteligencia artificial? Bueno, la adaptación, mejor dicho, son palabras que parecen lo mismo, pero son distintos. Si adoptamos la inteligencia artificial, significa que estamos conscientes que efectivamente debemos aprender cómo utilizarla, debemos conocer cuáles son sus riesgos, debemos cuáles ser sus beneficios, efectivamente, y en base a eso poderlas, poderlas adaptar a nuestras necesidades. Entonces, adopción y adaptación no son lo mismo, pero prácticamente son complementarias. Entonces, lo básico, si yo voy a adoptar esta tecnología, debo inteligenciarme, debo conocer, debo aprender. Y no significa que me vuelva un experto en inteligencia artificial. No, ojo, obviamente, si es que es a un nivel personal, yo quiero llegar a eso, tendré que hacer estudios ya profundos, que ahora se lo puede hacer en Internet, o si es que hay alguna institución de educación superior o instituto cualquiera que me puede formar en inteligencia artificial, perfecto, pero ya es una característica personal e iniciativa de uno que pueda tener. Pero no significa eso, que yo pueda ser un experto en inteligencia artificial. No, significa que yo conozca de qué se trata, conocer los conceptos mínimos de la inteligencia artificial, de que, empezando de que, qué es la inteligencia artificial. Luego hemos escuchado otras definiciones que son redes neuronales. ¿Qué es una red neuronal? Luego, ¿qué es un prompt? ¿Qué es la ingeniería de prompts? Luego hay que saber que efectivamente con esos modelos de inteligencia artificial, ¿qué puedo generar? ¿Qué no puedo generar? Entonces, allí yo puedo adaptar a mis necesidades. Entonces, como hablábamos, desde ayudar a los chicos en casa a hacer los deberes hasta efectivamente en mi actividad personal, profesional o de mi actividad laboral, cualquiera que tenga, pues, cómo utilizarla. Entonces, la dificultad
no está prácticamente en el uso de la herramienta, sino en la decisión personal que se tome para efectivamente decirle, ahora voy a utilizarla. Entonces aquí podemos mencionar algo que también se escucha mucho, que de alguna manera asusta a las personas en las cuales he escuchado que dice, oh, la inteligencia artificial va a quitarnos el trabajo a todo el mundo. No, no precisamente va a ser eso. Sí va a haber una realidad que algunos trabajos efectivamente sí van a verse reemplazados, sí van a verse reemplazados. Actividades en las cuales al momento posiblemente se ejecuta una persona de manera rutinaria, lo mismo permanentemente, y que no hay una aportación intelectual ni de un discernimiento en sí mismo al producto que se está generando. Posiblemente ese tipo de actividades, ese tipo de tareas sí puedan ser reemplazables. Pero si es que nosotros utilizamos la inteligencia artificial en nuestras actividades, no nos va a reemplazar. Mejor nos va a ser un plus, un skill más que vamos a tener efectivamente para, en mi actividad, poder utilizar una herramienta adicional. Entonces aquí viene asimismo la respuesta a esa pregunta, a ese temor. La IA no nos va a quitar el trabajo. La inteligencia artificial no nos va a dejar sin trabajo, pero sí nos dejará sin trabajo una persona que sabe hacer nuestro trabajo y utiliza la inteligencia artificial. Esa persona sí nos va a quitar el trabajo. Eso debemos llevarlos siempre presente a partir de hoy y en adelante. En todas las actividades de todo nivel. Entonces, ojo, aquí debemos entonces también rápidamente mencionar que si yo ya tengo ese nuevo conocimiento, ya sé utilizar una nueva herramienta, como el caso de la inteligencia artificial, sé sacar un provecho y no le estamos diciendo pues que me conozca todas las opciones, en este caso de modelos de inteligencia artificial que al momento están disponibles, a herramientas, apps que están disponibles en el internet. No, no significa que conozcamos, pero sí las que me interesan. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, si ustedes se fijan a nivel tecnológico, las noticias cambian a diario. Es la tecnología que cambia cada día, cada semana, cada mes hay nuevas cosas. Entonces, es tanta la cantidad de información y opciones que no nos alcanzamos a nosotros a digerir ni siquiera las tres primeras que estábamos mencionando. Pero está en la capacidad de uno que si ya empieza a inteligenciarse, a informarse, saber discernir en cuáles me beneficia. Sí, definitivamente. Y aquí, gracias, mi estimado Cristóbal, definitivamente este es el mito número 4 de que la inteligencia artificial nos dejará sin trabajo. Y me parece súper interesante lo que comentas y también es muy sabio lo que compartes respecto a que si nosotros no aprendemos a adoptar esta inteligencia artificial, sí nos va a quitar el trabajo. Hay actividades repetitivas que se están obviamente ya sustituyendo por chatbots y si nosotros no avanzamos en nuestro perfeccionamiento profesional, ahí es donde nos vamos a ir quedando. Entonces, aquí nuevamente viene qué tanto potenciamos nuestras habilidades, tanto de pensamiento crítico, de resolución de problemas, de pensamiento también analítico, de cómo nosotros, y junto obviamente a la inteligencia artificial, entrenándonos también con la inteligencia artificial, cómo podemos ir un paso más. Definitivamente que si nosotros, lo hablo como profesionales, si nosotros nos hubiésemos quedado al margen de este aprendizaje y de esta nueva ola, obviamente de la inteligencia artificial, probablemente no tendríamos las oportunidades que tenemos ahora. Realmente la inteligencia artificial lo que está propiciando es estas nuevas oportunidades. Y yo eso lo veo y eso lo trato de transmitirlo, que la inteligencia artificial es una oportunidad para los profesionales. Y por eso quiero comentarte un poquito más sobre la siguiente pregunta que tengo orientada también a este mito, que es cómo la inteligencia artificial puede contribuir a esa creación de nuevos empleos y también, pues, a pesar de que hay una preocupación de esa pérdida de empleo y obviamente la automatización no es nueva, la automatización la hemos tenido hace tiempo, pero ¿cómo enfrentamos la automatización? Solo que ahora con la inteligencia artificial es como que todo va más rápido. Sin embargo, ¿qué oportunidades tenemos? Bueno, sí, como tú mencionas, mi querida Wendy,
ya la automatización, hasta hace un año, hasta hace un par de años atrás, podemos decir que finales del año 2022 fue la ruptura efectivamente de lo que tecnológicamente llevábamos, en términos generales a nivel tecnológico, los temas de Big Data, IoT, Cloud, la computación cuántica, inclusive mi querida Wendy, que tú eres una fiel seguidora de esa temática. Estaba definido que efectivamente tenía su cierta categorización, su cierto conjunto de perfil de personas y profesionales que les interesaba esos temas, pero a partir de esa fecha prácticamente se repartió, como hemos mencionado, a todo el mundo. El que le interesa entraba. Y de hecho, lo importante era que teníamos un juguete nuevo que prácticamente costaba cero, no costaba nada, era gratuito. Y digo era y es, de alguna manera diferenciado, algunas todavía se mantienen de manera acceso gratuito y otras ya tienen un costo. Eh, no había motivo para decir, no aprendo, no me interesa o no pasa nada conmigo. ¿Por qué? Porque no tenía costo. Lo único que se tenía que tener es un dispositivo inteligente, sea un teléfono, un computador, y accesaba. Y se accesa hasta el momento, o sea, se sigue manteniendo esa misma política de apertura. Por eso es lo que esta tecnología se ha diseñado de manera explosiva, y por eso empresas ahora se han creado, startups que se han creado destinadas efectivamente a crear nuevas herramientas basadas en estos modelos de inteligencia artificial. Entonces, lo que hay que hacer es, como dijimos anteriormente, debo adoptar y adoptar esta herramienta, la inteligencia artificial, en mi beneficio. Y por eso lo que tenemos que hacer es aprenderlo a utilizar, conocer un poco más, cada día un poquito más, una noticia, saber entender de qué se trata. Es que salió una nueva característica y me puede beneficiar. Perfecto, saberlo utilizar. Por ejemplo, gente y empresas profesionales que se dedican al tema del análisis de datos. Es una herramienta poderosísima. Gente que utilizaba hasta el momento, utiliza hojas de trabajo tipo Excel, puede cargarle cierta cantidad de información a ese modelo de inteligencia artificial y preguntarle lo que efectivamente posiblemente esa persona invertía mucho tiempo posiblemente en generar macros y funciones para obtener datos. Ahora solamente tiene que escribir ese requerimiento, cargar esos datos y le va a dar respuestas. Pero, asimismo, no todo lo que entrega la inteligencia artificial está escrito en piedra. No, siempre la persona que utiliza el resultado, utiliza esas respuestas, debe tener la capacidad de discernir y analizar esas respuestas, porque hasta el momento los modelos de inteligencia artificial sí tienen ciertos, llamémosle errores, por no poner otra terminología que a nivel tecnológico lo llaman, o ya a nivel general lo llaman alucinaciones. Es decir, que puede entregar resultados distorsionados o resultados sesgados. Hay varios motivos por los cuales generan ese tipo de respuestas, que creo que no es el foro y el momento de saber explicar, pero esa es, llamemos, la responsabilidad yo como usuario, como humano, que lo que me entrega la respuesta del modelo de inteligencia artificial, yo tengo que tener la capacidad de valorar, evaluar esa respuesta. O sea, digo un ejemplo pequeño. Si yo le digo a la inteligencia artificial, ¿cuánto es 2 más 2? Y él me dice 6, no cojo eso y pego y digo, esa es la respuesta. No, yo debo decir 2 más 2 es 4. No sé, ese es el concepto, evaluar la respuesta que me está dando. Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado Cristóbal, y definitivamente esto nos hace a nosotros más bien propiciar el llevar a una inteligencia humana superior. Es decir, que nosotros nos preocupemos por prepararnos mucho mejor para hacer el refinamiento de las respuestas y obviamente tener esa valoración de las respuestas y poder saber si efectivamente un análisis está correcto o no. Es como cuando nosotros hacemos análisis estadístico. Ustedes, algunos de los que me siguen, saben que yo soy estadística, que después de estudiar mi ingeniería en computación estudié estadística. Y cuando uno aprende estadística, también aprende a utilizar software estadístico. Pero ¿qué pasa cuando metemos datos al software, le damos estos datos? Si los datos no son datos que han pasado quizás por una limpieza de datos
o no son congruentes, nos va a arrojar basura. No va a ser información, sino que va a ser basura. Y esto hace que nosotros reflexionemos como estadísticos respecto a los resultados, a qué resultados están teniendo los análisis. Y asimismo con la inteligencia artificial hay un procesamiento detrás, hay redes neuronales, hay machine learning, hay toda una matemática ahí detrás, que obviamente hay un conocimiento detrás para producir los resultados. Sin embargo, cuando ya nosotros los recibimos, debemos estar en la capacidad de refinarlos y de poder decir si son adecuados o no. Entonces, ahí es donde está el desafío de incrementar esa inteligencia humana y no hacernos personas que simplemente la utilizan para hacer su vida más fácil, pero no en el mal sentido, sino que esto nos ayude pues también incluso hasta tener un mayor balance de vida y trabajo, porque si una tarea antes me tomaba 1 hora y ahora me va a tomar 5 minutos con el refinamiento, pues vaya, yo la quiero utilizar porque quizás voy a dormir 1 hora más, por ejemplo, y descansar. Cosas como esta, o estar 1 hora más con mi familia. Entonces, a todo esto nos lleva esta reflexión. Y para cerrar esta primera parte, mi querido Cristóbal, quisiera que nos cuentes un poquito sobre los temas éticos, estos dilemas éticos que hay y si es que ya tenemos algún avance en cuanto a las regulaciones de la inteligencia artificial. Sí, mira, es importante este aspecto de la ética y está cogida de la mano con el tema de seguridad de los datos o la información en términos generales, para que nos comprendan nuestros interlocutores que están viendo este webinario. Es que la inteligencia artificial se alimenta de datos, o lo que también se escucha, ha sido entrenado en una cantidad enorme, enorme de datos. Por eso es lo que mencionábamos que las organizaciones o empresas que se dedican a crear estos modelos de inteligencia artificial, pues tienen infraestructuras tecnológicas enormes, millonarias. Pero independientemente de este tema, es que efectivamente se alimentan de datos. Y al decir datos, significa en este caso que sean, en este caso, si hablamos el de ChatGPT, cuando fue lanzado en finales del 2022, mencionaron que tenía datos, su entrenamiento llegó, creo que fue hasta septiembre del año 21, algo así mencionaban, que hasta allí fue alimentado con información de la mayoría de documentación que estaba disponible en Google, en el Internet, más que Google, en el Internet en general. O sea, tenía cargados documentos, artículos, libros, de toda variedad. Miles y millones de datos que estaba hasta corte 2021, mediados del 2021. De esa fecha hasta la actualidad, efectivamente la versión actual de GPT, que es la versión 4O, la versión 4O, y ahora está 4O mini, bueno, hay varias particularidades, ¿no es cierto? Eh, Están al día. Prácticamente, si es que tendrán diferencia de unos días o posiblemente de un par de semanas, pero están al día. Entonces, ahí resulta de que la información que está disponible en Internet están utilizando. Y sobre eso trabajan los modelos de inteligencia artificial cuando nosotros le pedimos requerimientos. Que es otra cosa que nosotros utilicemos ese mismo modelo de inteligencia artificial con los datos nuestros. Y hablar nuestros me refiero, pueden ser personales de mi organización o de mi empresa. ¿Que puedo yo utilizarlo? Sí, efectivamente. Pero ojo, los mismos modelos de inteligencia artificial en sus ambientes de trabajo advierten y recomiendan las mismas empresas dueñas de estos modelos, tenga cuidado con la información que carga la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial consume esos datos y ya forman parte de su banco de información, de sus bases de datos, si queremos hablarlo en términos más sencillos. Entonces, ahí hay que saber filtrar o medir qué tipo de información o datos yo le ingreso al modelo de inteligencia artificial. Por ejemplo, datos sensibles de salud. Allí
resulta que hay que hacer algún proceso de anonimización, anonimizar los datos que se denominan, ¿verdad, Wendy? No sé si lo dije mal o no el término. Efectivamente, entonces, dejarlo en ese sentido para no identificar con detalles nombres de las personas, a edades, identificación de ideas, ese tipo de cosas. No, esas son limitaciones que debemos considerar. Entonces ahí viene ya aspectos de seguridad de la información que hoy la inteligencia artificial con mayor razón deben estar en vigencia y la gente de tecnología, gerentes de tecnología y todas las personas que tienen manejo de información sensible tienen que saber validar qué datos pueden utilizar en un modelo de inteligencia artificial. Eso como uno. Dos, la ética. La ética, efectivamente, aquí en los modelos de inteligencia artificial, ¿qué nos dice? Asimismo, no debemos tener la capacidad de no sesgar o dar algún resultado al modelo de inteligencia artificial que efectivamente me oriente a algún tipo de respuesta específica. Por ejemplo, eh, uno de los éxitos, efectivamente, como mencioné al principio de esta conversación, es que los modelos de inteligencia artificial respecto al reconocimiento de facial están ahora prácticamente son ya con una calidad y una presión muy alta, muy alta. Posiblemente, y eso sucedió hasta principios de este año, antes de que salga la normativa europea de regulación de la inteligencia artificial, que algunos países europeos están utilizando el reconocimiento facial para segregar a las personas que ingresaban por los aeropuertos y tenía ya segmentado qué rasgos faciales deberían alertar efectivamente a la policía de migración para detenerles. Entonces, generalmente un latino tiene sus rasgos faciales bastante explícitos, una persona de raza negra también. Entonces, la inteligencia artificial estaba ya segmentando y mencionaba, identificaba a los guardias de seguridad de los aeropuertos que los separen para hacerles ya mayores requerimientos, pedirles más información y justificativos. Entonces, ahí hay una valoración ética de que efectivamente cómo estoy utilizando la tecnología de la inteligencia artificial. Fue asimismo, el año pasado fue una bomba el hecho de que, recuerdan que salió que se generó parecían fotografías del Papa vistiendo unos trajes a la moda y en una pasarela, asimismo de un fashion, ¿verdad? Sí, creo que se llama así, disculparán, no estoy indexado a esos temas mucho. Y mucha gente dijo, pero ¿cómo el Papa haciéndose ese tipo de fotografías? ¿De dónde salió? Luego salió la explicación que fue generada con inteligencia artificial. Entonces, ahí había un abuso de la herramienta. Entonces, esa es otra parte del marco ético que deben tenerse al aplicar este tipo de tecnología. Entonces, son dos cosas. Primero, tener una regulación ética, efectivamente saber dónde, cómo y qué debe utilizar, y también la parte de seguridad de la información a nivel de los datos que yo cargo en mis modelos de inteligencia artificial. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, mi estimado Cristóbal. Este tema sobre la ética y las regulaciones creo que nos va a llevar a otro webinar precisamente sobre este tema. Sí, es muy extenso, definitivamente. Es Sí, muy extenso. ahora quisiéramos no solamente hablar sobre los mitos, sino que también proponerles a nuestros participantes y a quienes van a ver la grabación una ruta de aprendizaje o de adopción de la inteligencia artificial. Y esta es la ruta que ha preparado el equipo de Silver Quality Consulting, que está el equipo que se dedica a la investigación y a la también pues promover la adopción de la inteligencia artificial desde Silver Quality Consulting. Y queremos aquí, mi estimado Cristóbal, es empezar con cosas tan sencillas como las que nosotros empezamos. Y yo quiero aquí ser una vocera de cómo empecé con la inteligencia artificial, conversando con la inteligencia artificial de forma natural. Y he comentado con algunos colegas, incluso con el equipo, he comentado que yo lo trato bonito a Chat GPT, por ejemplo. Yo le digo, hola, buenos días, ¿cómo estás?
Estoy muy agradecida porque me ayudas en mis actividades diarias y bueno, cuando me dice, ¿y qué vas a hacer hoy? Bueno, le cuento las cosas que queremos hacer. Yo trabajo mucho con ChatGPT como mi asistente virtual, entonces realmente me he dado cuenta que al tener esas conversaciones, cuando lo trato, como digo, bonito, cuando lo trato de forma muy amable, cuando trato muy amable a la inteligencia artificial, obtengo mejores resultados. Entonces, esto vamos también a ver y lo vamos a enseñar. De hecho, lo vamos a enseñar en nuestro próximo evento, mi estimado Cristóbal. Y también quisiera que nos cuentes el siguiente paso sobre la introducción a la IA generativa. ¿Qué podríamos Eh, allí trabajar? bueno, sí, pero me resulta muy enriquecedor esa experiencia que tú nos compartes, mi querida Wendy, de el hecho de que le pones algún característica emocional, o por no decirlo sentimental, que como sabemos, sin querer ser ámbito de tratamiento filosófico ni y psicológico personal, pues, eh, de hecho, pero es una experiencia que tú cuentas que efectivamente al dialogar o interlocutar con ChatGPT y darle un saludo y que ya te está reconociendo de alguna manera. Mira, es un aprendizaje que el modelo está haciendo ya de tu particularidad de cómo interactúas con la misma. Va aprendiendo, o sea, es decir, te está de alguna manera ya definiendo cuáles son tus necesidades, cuál es tu característica de interrelación y efectivamente como que se va segmentando y adaptándose a tus necesidades. Entonces, no es que efectivamente la inteligencia artificial tenga un ámbito sentimental y emocional en sí mismo, no fue diseñada para eso. Definitivamente, si tuviéramos que hablar lo que está detrás, como se diría a nivel de teatro, tras bambalinas, es realmente una tecnología de matemática 100%, altas matemáticas, estadística, probabilidades, yo qué sé, si es que aquí en los interlocutores hay álgebra, hay análisis numérico, matemático, hay cantidad de ciencia matemática detrás de estos modelos. Entonces, en ninguno de ellas entra un concepto psicológico, un concepto emocional, no hay nada de eso, pero consecuencia de cómo ha sido construido estos modelos de inteligencia artificial, fundamentalmente en lo que son ahora, se conoce como redes neuronales, nos está dando ese tipo de respuestas y características que definitivamente para la necesidad que nosotros tenemos ya como una persona natural cualquiera, yo puedo utilizar y efectivamente me ayuda porque me está dando respuestas a mi requerimiento, a mi necesidad. Y eso es lo que estamos promocionando y es la experiencia que nos cuenta Wendy. Entonces, pero ¿cómo llegar a eso? O sea, de primera instancia, eso el modelo de inteligencia artificial no nos va a entregar, no nos conoce, únicamente interactuamos y va de poco en poco. La idea efectivamente entonces es de compartir, de enseñar, a aprender, como hemos dicho, a utilizar esta herramienta. No estamos diciendo, me reitero, que vamos aquí o estemos buscando una formación académica, un doctorado en esto. No, sí saber utilizar. Solo pongámonos en el hecho de que hace 20 años, un poquito, no, ya va a ser 24 y pico de años, cuando fue el boom del Internet. El boom del Internet efectivamente así tuvo más o menos parecido a lo que estamos en este instante, la ola de inteligencia artificial, que las empresas, las personas hablaban del Internet, que los beneficios que se tenían en esa época, efectivamente, ¿verdad? Lo que pasó con los años, efectivamente, se fueron ya asentando, decantando ya específicamente, ya qué utilidades, qué funcionalidades, y de allí nuevas tecnologías a partir de eso. Al momento estamos de alguna manera en eso. ¿Qué es lo que nos impulsó efectivamente lo que era el boom del Internet, ahora el boom de la inteligencia artificial? Es aprender qué beneficios puedo obtener de eso. ¿Y cómo aprendo? Efectivamente, siguiendo efectivamente alguna ruta de aprendizaje que me permita aprender y en base a ese aprendizaje saber utilizar la herramienta. Entonces, como decía Wendy, ¿qué es lo que entendemos nosotros como intención? Que a nuestros interlocutores, a nuestros interesados, decirles, por ejemplo, ¿qué es la inteligencia artificial?
y la inteligencia artificial generativa en conceptos entendibles, no académicos específicamente, pero sí efectivamente para entender ciertos conceptos, ciertas definiciones, si cabe el término, para saber reconocer cuando nos hablen una red neural, qué es, saber interpretar qué es una red neural, qué hemos escuchado, que nos digan una red tipo RAG, saber qué es. No, posiblemente hayan escuchado posiblemente todas estas terminologías. Y una vez que tengamos ese conocimiento básico, damos un siguiente paso. Todo es paso a paso. Entramos a lo que efectivamente es la base de interrelación entre un modelo de inteligencia artificial y sus resultados, lo que es saber escribir un prompt, que en términos simples es saber qué texto, cómo escribirle, cómo conversar con el modelo de inteligencia artificial para que me entregue un resultado. Por ejemplo, como dije yo antes, si yo me estoy interesado, me interesa escribir, saber cómo se hace eh, un pastel de naranja, yo puedo decirle, como escribe Wendy, hola, buenos días, ¿cómo estás? Por favor, ¿me puedes ayudar ayudándome con una receta para hacer un pastel de naranja y me indiques paso a paso? Nos va a entregar. Y si le decimos, dame una receta más avanzada, nos va a generar, ¿verdad? Algo tan sencillo, tan simple o tan mundano. A alguien a nivel profesional que pueda decirle, por ejemplo, si yo soy un especialista en el área de mercadeo, puede decirle yo qué sé, quiero que actúes como un experto en mercadeo. Estoy desarrollando un nuevo producto que tiene estas características, que está orientado a este nicho de mercado y tengo estas potencialidades de generación de mi producto o servicio. Y a partir de eso, incluso le doy información, le cargo información adicional en formatos PDF. ¿Se dan cuenta? Posiblemente es la gran diferencia entre uno y el otro y nos va a entregar más asentado. Entonces, allí estamos aplicando lo que se llama la ingeniería y diseño de prompts. Y esto, efectivamente, la idea es que no se quede en ámbito textual, no es una conferencia, no es una charla magistral, sino que efectivamente sepamos cómo ir mejorando progresivamente, porque esta es una tarea de prueba, error y aprendizaje, retroalimentación, prueba, error y retroalimento. Y la idea es que ustedes, los que nos puedan acompañar y participen de esto, tengan la garantía de que efectivamente puedo desarrollar un prompt, pueda comunicarme con la inteligencia artificial y mejorar según mis necesidades. Y pues bueno, el tope, la cerecita de este pastel, de esta propuesta es que yo sepa generar efectivamente unos agentes inteligentes que me ayuden efectivamente a automatizar ciertas tareas, a automatizar actividades en las cuales yo a nivel profesional en mi organización o en mi empresa particular pueda yo utilizarlas y efectivamente poner en efectivamente práctica este aprendizaje. Así es, muchísimas gracias, mi estimado Cristóbal, lo has explicado definitivamente excelente. Y bueno, para nuestros amigos que nos acompañan y también para quienes van a ver esta grabación, les queremos aquí pues presentar al equipo de inteligencia artificial de Silver Quality Consulting. Aquí hoy nos está acompañando nuestro querido Cristóbal Morocho, Moreno. Está Wendy Plata que les está saludando y Misael Castro Rosas. Y pues aquí tenemos dos personas de Ecuador y una persona de México. Misael nos está acompañando, es parte de nuestro equipo internacional, así que los estamos esperando a ustedes para que nos acompañen el próximo martes 13 de agosto a las 19 horas, hora Ecuador. Por favor, no se pierdan este workshop. Anótenlo en su agenda, Sí, anótenlo en su agenda. separen, por favor, desde ya su agenda, separen el espacio en su agenda y van a poder registrarse a partir de mañana. Así que separen su espacio porque este workshop es Potencia tus proyectos con inteligencia artificial. Vamos a tener un taller de Prompting Engineering o lo que se llama ingeniería de prompts, donde tanto Cristóbal, Misael como mi persona les vamos a estar enseñando cómo trabajar desde conversaciones con lenguaje natural, como les comentábamos, desde saludar al chat GPT y obtener estos resultados y vamos a ver la diferencia entre tratarlo bonito y no, vamos a ver estos resultados, así como también vamos a ir
viendo la estructura de los prompts y vamos también a trabajar con algo bien interesante que es esta personalización ya de cómo nosotros le decimos a la inteligencia artificial que personalice a la persona y personalice los tonos en los cuales les hablamos. Entonces, ponemos todo nuestro conocimiento a su disposición y va a ser un workshop súper interesante. Es gratis, así que así como este webinar de hoy ha sido gratis, es gratis, así que los esperamos eh, para que sigan aprendiendo junto a nosotros. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Mi querido Cristóbal, muchísimas gracias y también extendemos el agradecimiento a nuestro colega Misael Castro, que también ya se ha unido a nuestro equipo y ya se está formando un equipo internacional súper interesante que se está poniendo a su disposición. Mi querido Cristóbal, ¿qué quieres decir para despedirte a nuestros amigos que nos han acompañado hoy y a los que van a ver la grabación? Bueno, más que nada, pues agradecerles por su tiempo que nos han sabido dispensar. Agradecerte a ti, mi estimada Wendy, por la cordial invitación a formar parte de este equipo y dejarle pues la invitación abierta. Lo peor que podemos hacer es mirar hacia el frente y no aceptar que una tecnología como es en este caso la inteligencia artificial está ya no detrás de nosotros, está adelante nuestro. Y si no sabemos cómo identificarla, utilizarla y qué necesidades, requerimientos o restricciones tener, lo que nos va a pasar es que efectivamente nos vamos a ver entre la espada y la pared a veces, vamos a vernos posiblemente en carestías de competitividad en nuestras actividades profesionales y personales. Y la idea no es esto. O sea, la idea de estos talleres, de estos webinarios gratuitos es dejarles la puerta abierta e invitarles para que sigan ah, un proceso que yo llamo particularmente, me disculpo nuevamente la primera persona, de evangelización de la inteligencia artificial. Mientras más conozcamos, mientras más nos adentremos y compartamos con nuestro entorno familiar, profesional o en casa, vamos a hacer que efectivamente esta tecnología no sea vista de lejos, no sea mal vista y sea mejor bienvenida para efectivamente saber aprovechar de ellos. Esto lo queremos hacer para no quedarnos también nosotros atrás como sociedad y particularizándose aquí a nivel país, a nivel de Ecuador, a nivel latinoamericano. Europa, Estados Unidos, China, el Asia están ya adelantándose más. Lamentablemente es nuestra situación cultural, de regional, pero la idea no es eso. Si ya tenemos, si estamos ya algunos entusiastas que queremos compartir esto, aprovechemos eso. Como se dice, no nos cuesta nada, nos cuesta un poco de tiempo y allí el interés de cada uno de aprender y mejorar. Muchis- Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, mi estimado Cristóbal. Y bueno, damos gracias a nuestros amigos. Les pedimos que por favor nos sigan aquí en LinkedIn. Nosotros estamos en Silver Quality Consulting y allí les vamos a estar pues posteando toda la información sobre nuestro próximo workshop y ahí lo van a encontrar el link de registro. No dejen de registrarse, solo están a un clic de conectarse con nosotros. Y también los invitamos a conectar con nosotros en LinkedIn, nos encuentran así con nuestros nombres que ven ahí y pues seguimos en contacto. Dios los bendiga y muchas gracias por Gracias a todos, habernos, gracias a para todos. haber Buenas participado. noches. Buenas noches.